Lo sucedido en la tarde de ayer, bueno, mañana y tarde de ayer, con los tres motines que hubo en las cárceles del Ecuador, no es nuevo esto, son conflictos entre bandas, pero lo que sí queda claro es que el sistema de rehabilitación social como institucionalidad está en un momento terrible y ha colapsado, según muchos expertos. Para interpretar un poco cuál podrían ser las soluciones o qué podría ser el Estado central o el gobierno, el siguiente gobierno que entre, por supuesto, para realmente tener un plan de mejoras a este sistema, una reestructura completa del sistema. Vamos a tratar de interpretar esto con un experto que conoce del tema. Daniel Pontón, él es director de seguridad de la Escuela de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales, un experto en temas de políticas de seguridad. Daniel, gracias por acompañarnos hasta ahora. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bueno, esto de las cárceles de estos últimos meses ya no es nuevo en cuanto a estos conflictos, como ha dicho el director de la SNAI, de este centro del responsable de la administración de estos centros de detención, mal llamados de rehabilitación, porque vemos que no se rehabilita nada, es también el colapso de la estructura como tal, ¿no? Este sistema de guías penitenciarios mal pagados, que tal vez caigan en temas de corrupción, etcétera, etcétera, y que lamentablemente dentro de las cárceles eso es un mundo aparte. Desde la academia, ¿cómo se analiza esto y qué posibilidades tiene un nuevo gobierno, por ejemplo, de hacer un nuevo sistema carcelario diferente al que tenemos en la institucionalidad actual? Bueno, creo que los diagnósticos abundan. Creo que todos ellos aportan elementos de análisis interesantes. Yo quiero resumir en el tema del diagnóstico, es que, bueno, el sistema penitenciario adolece de muy viejos problemas en el marco de un nuevo proyecto, digamos, relativamente novedoso que se inició en el año 2013 con la creación de nuevos centros penitenciarios que inflaron la población penitenciaria y que se ha visto en los últimos años atravesado por una situación, digamos, de transformaciones estructurales dentro del sistema penitenciario, estructurales en el tema institucional, ¿no? Los cambios institucionales, y también el tema fiscal que obviamente ha impactado sobre las arcas del sistema de rehabilitación. O sea, el tema de rehabilitación social, por lo general, es un sector que se tiene que invertir recursos recurrentemente para tener un mejor manejo de ese sistema. Y eso yo creo que es lo que está detonando en los últimos meses, ¿no? Sobre todo el día de ayer, los 70 y pico de muertos que tenemos es algo que yo creo que es una gota que derrama el vaso. Y lo que nos pone es a discutir qué se debe hacer frente a ese tema. Ahorita estamos a puertas de una campaña, digamos, segunda vuelta, una campaña electoral, donde muy pocos han debatido los temas de penitenciarios, y claramente nos está dando las muestras los hechos, que es un tema que hay que ponerle muchísimo ojo, porque podría derivar en una crisis muchísimo mayor, tanto humanitaria en el tema de, bueno, la violencia, pero también con connotaciones importantes en la esfera de la seguridad del país, ¿no? No nos olvidemos que se ha denunciado que muchos de los asesinatos que actualmente se tienen en el Ecuador son planificados desde las cárceles, y eso de alguna otra forma demuestra que el Estado, los controles del Estado al interior de los centros penitenciarios están totalmente debilitados. Precisamente eso es lo que un poco la gente espera tener respuestas. ¿Habría que reformar todo el sistema penitenciario como tal? ¿La policía podría hacerse cargo de la seguridad interna, por ejemplo, que también es uno de los cuestionamientos que se hacen en muchos sectores en vista de que este sistema de guías penitenciarios realmente no está funcionando? A ver, empezar por el tema de guías. El tema de guías es una cuestión que se ha venido debatiendo en los últimos años de una manera importante. Creo que es un proyecto trunco porque se habló de reforzar la escuela de formación penitenciaria. Esto no es un tema que se lo logra de la noche a la mañana, no se trata de coger gente, traerla a la calle y ponerla a custodiar las cárceles. Hay que tener un proceso de formación, hay que hacer una inversión en esa gente, hay que buscar, seleccionar los mejores perfiles, hay que dotar la infraestructura necesaria para que esta gente pueda ser capacitada en estos lugares. Y los resultados han sido limitados, o sea, no tenemos esa escuela de formación,
y la selección de guías, tanto por cuestiones operativas como por cuestiones económicas, no se ha podido dar. Se habla de un déficit de más de 4.000, 4.500 guías, lo cual nos demuestra en cierta manera que el sistema de control penitenciario está totalmente debilitado. Lo que se ha buscado es que la policía busque, reemplace esa ausencia de recursos humanos con su contingente. No sé si se podría evaluar que eso ha sido un buen resultado, porque a pesar de que la policía ha ingresado a las cárceles a través de las declaratorias de estado de emergencia, las cárceles, el sistema penitenciario en sí sigue teniendo estas crisis recurrentes respecto al tema de la violencia. ¿De qué no decir? De igual manera el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ellos controlan el perímetro externo y no han logrado solucionar las cuestiones de una manera profunda. De alguna forma yo siempre sostengo que lo que se está haciendo últimamente es dar efectos de analgésico a un problema de un enfermo terminal, ¿no? Yo creo que las cárceles en sí tienen un problema profundo, el sistema está realmente debilitado, está realmente enfermo y es necesario intervenir. ¿Cuáles son las salidas? Bueno, una de ellas es el tema del control, ¿no? El Estado necesita retomar el control de las cárceles de una manera, digamos, profunda, porque no se puede permitir que eso esté en merced de bandas que lo único que buscan es, digamos, resarcir sus negocios, sus sedes de venganza, etcétera, y eso realmente complejiza mucho el tema del control. Pero para eso se necesita muchas medidas, entre esos temas de personal, temas tecnológicos, también se necesita voluntad política. El problema del sistema penitenciario es que muchas veces por no ahondar en la crisis no se toman decisiones que son radicales, que busquen corregir los problemas de fondo que tiene el sistema penitenciario en materia de control, y de ahí un poco los problemas que estamos viviendo en los últimos años. También se debe plantear la necesidad de qué hacer con la infraestructura penitenciaria que se tiene en este momento. Al parecer el tema de tener cárceles grandes, de las megacárceles, no ha sido una muy buena idea porque lo que ha hecho es juntar a grupos peligrosos en un mismo espacio y de ahí de cierta manera se puede explicar la violencia. La particularidad de la violencia en estos casos es que se da en los tres centros que justamente fueron creados en los últimos años. Lo cual nos puedo pensar es que hay algo ahí que está relacionado con el tema de la infraestructura. Y eso de alguna forma tenemos que pensar en una nueva política penitenciaria respecto a qué hacer con la nueva infraestructura, porque no solo son estas tres cárceles, estamos hablando de un complejo de cerca de 50 centros penitenciarios del país que necesitan ser intervenidos con estructuras de seguridad digamos, mucho más avanzadas. Y de ahí un poco es la tarea, pero obviamente eso se necesitan recursos económicos, digamos, importantes recursos económicos que en este momento el Estado no los tiene, y de ahí viene la complejidad del asunto. Pero necesariamente esto va a ser una prioridad y eso necesariamente va a tener que ponerse en la agenda de los gobernantes de turno en este momento, ¿no? La violencia también con la que se dan estos crímenes es de película, yo diría de terror. Y además pues se circulan imágenes de grabaciones de los cadáveres, de cómo están, digamos, dejando una evidencia digital de la brutalidad con la que se cometen estos asesinatos. Es decir, dentro de las cárceles todavía hay estos sistemas de telecomunicaciones que son prohibidos y además la ley lo penaliza muy fuertemente. Pero vamos, cada vez y cuando vemos estas imágenes que se filtran y yo creo que eso espanta un poco a la colectividad. ¿Qué lectura podemos dar a esa violencia extrema? A ver, al parecer ha encontrado la mejor forma, una especie de modus operandi de estos grupos, que han encontrado en la tecnología, en las cámaras de los celulares, una forma de irradiar el miedo, una especie ¿cómo es? Espectacularización de la violencia que realmente llama la atención muchísimo, ¿no? Eso es bastante nuevo en el país. La violencia no. Ya hemos tenido casos de violencia en otras épocas, inclusive con decenas de muertos, pero de otra forma, el tema de los últimos 2 años, y sobre todo el día de ayer, la presencia de escenas de violencia extremadamente fuertes tiene una connotación que hay que darle un análisis especial, ¿no? De alguna otra forma, la lógica que está detrás de esto tiene que ver con los efectos que la violencia tiene a nivel de la sociedad, ¿no?
De otra forma, es un caso bastante similar a lo que está pasando en México, ¿no? Con estas escenas de violencia por parte de los carteles. De alguna otra forma eso tiene que corregirse porque tiene efectos, por un lado de atemorizar a la población en general, a las autoridades, a los grupos rivales que están ahí atrás de ello, pero también se constituye una forma de comunicación social, ¿no? Realmente la violencia es una especie de comunicación social porque detrás de eso hay mensajes que deben ser descodificados de una manera inteligente por parte de las agencias de inteligencia. De alguna otra forma, lo que nos está diciendo es, no queremos que el Estado meta las manos en las cárceles. De pronto, esa violencia es una forma de mostrar que realmente el poder está instalado en las cárceles y un poder que va a ser muy complicado sacar. De alguna otra forma, puede ser una violencia, un mensaje de guerra que realmente preocupa mucho a la ciudadanía y de ahí justamente lo importante que justamente significa la amplificación de la violencia. ¿Qué se debe hacer frente a eso? Bueno, el tema del control de comunicaciones entre las cárceles es algo que se debe hacer, digamos, en casi todas las cárceles del mundo, porque si Estados Unidos que tiene gente que tiene celulares y se trafica celulares ya hay una especie de mafias que trafican este tipo de cosas, digamos, es algo normal. El problema es que aquí es casi un libre, es algo banal, ¿no? Hay un libre albedrío con respecto al uso de este tipo de celulares y ahí lo que demuestra es que el Estado realmente está fallando muchísimo en los controles. No es difícil poner un control sobre el tema de las comunicaciones, ¿no? Hay requisas, hay mecanismos tecnológicos para hacerlo, pero yo sí creo que en ese caso lo que se necesita es tener una voluntad política frente al tema. Y eso realmente no se lo he querido tomar porque ciertamente se teme que eso haga o genere un rebrote mayor de violencia y ahí un poco esto se constituye una especie de círculo vicioso que hace que después la violencia detone en este tipo con este tipo de particularidades como la que tuvimos ayer. Entonces, yo creo que detrás de eso lo que se necesita es una voluntad política determinada para intervenir en las cárceles de una manera mucho más profunda, ¿no? Ahora, también hay otro tema que se debe debatir, que es el tema de la reubicación de los PPL. Se habla de bandas. Bueno, ¿qué hacer con estas bandas? Hay que darles un tratamiento distinto, hay que establecer políticas inteligentes de reubicación. Al parecer, lo que se ha hecho en los últimos años es hacer un proceso de reubicación de estas bandas y lo que hemos hecho es que las mafias, estas redes de mafias se han extendido al resto del sistema penitenciario. Ahorita se dio casi simultáneamente, parece ser que el tema del motín que hubo el día de ayer fue orquestado casi de manera simultánea en las tres principales cárceles del país, el Turi, Latacunga y Guayaquil. Y esto demuestra de alguna otra forma que la política de reubicación de los PPLs no fue una muy buena idea. Entonces yo creo que ahí se debe trabajar mucho en tener una política adecuada de reubicación de este tipo de personas en las cárceles, ¿no? Daniel Pontón, muchas gracias por este análisis y tratar de darnos luces de cómo podría este sistema volverse a reinventar de alguna manera y cuáles son estas políticas que debería el gobierno o los próximos gobiernos enfrentar esta difícil situación de inseguridad que efectivamente nos genera miedo a la sociedad en su conjunto. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Daniel Pontón, director de la Escuela de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales, experto en políticas de seguridad. 7 de la mañana con 28 minutos. En un minuto y medio estaremos con el candidato presidencial Guillermo Lasso. Con él vamos a hablar sobre esta nueva fase de la campaña electoral para la segunda vuelta una vez que ha sido confirmado por el CNE.